hecho de que San Juan de la Cruz estuviera aquí en Jaén se debe a Santa Teresa. Entonces, pues hemos puesto la fundación del convento de Mancha Real y el libro que transcribe el proceso de beatificación de San Juan de la Cruz, donde cuenta en los testimonios que se hicieron para beatificar a San Juan de la Cruz, cuenta el prior de Mancha Real que San Juan de la Cruz quería entrar, era carmelita calzado y quería entrar en la orden de los cartujos. Y Teresa de... Sí, calzado. Y descalzo, que es la reforma. Y entonces él quería entrar en la orden de los cartujos porque no se encontraba gusto, digamos que habían devenido en lo que no era el espíritu original de los carmelitas. Teresa de Jesús ya había empezado la reforma de la orden femenina. Y le dijo a San Juan de la Cruz: ¿por qué no inicia vuesa merced, comienza la reforma del Carmelo en la virgencia masculina? Y él aceptó la sugerencia de Teresa de Jesús. Entonces, una de las consecuencias de la gran presencia de Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz aquí, es la petición que le hace ella para que inicie la reforma. Si hubiera tomado la decisión de irse a los cartujos, no sabemos si se hubieran reformado los carmelitas de Cádiz, por supuesto aquí no hubiera. Entonces, por eso y digamos la exposición aquí con esa primera parte que es breve. La segunda parte, que es la fundación del convento, la décima fundación, el 10º convento que funda, tenía orden de no fundar en Andalucía. Habían prohibido que viniese a fundar en Andalucía. Bea estaba ahí en una situación un tanto extraña, porque era pertenecía a la orden militar de Santiago. De hecho, la zona, todavía la zona de la gente, la zona de Segura de la Sierra, cuando viene a Úbeda, dice: voy a Andalucía. Durante ese tiempo no fueron parte de Andalucía, estaban en un enclave ahí que era de las órdenes militares y en su concepto no era Andalucía. Ella tiene prohibido venir a Andalucía a fundar y le dicen: en Beas, pero cuando lo dicen, pero Beas no es Andalucía. Y por eso viene a Beas. Luego cuando llega a Beas le dicen: no es Andalucía, pero sí es Andalucía, porque pertenece a una orden militar que está implantada aquí y le entra mucho desasosiego. Pero ya hace la fundación. La hace en 1575, sabéis que sufrió un viaje muy azaroso, se perdió en el camino, pero al final llegó a Beas, hizo la fundación, llegó en febrero y estuvo hasta mayo en Beas. Y en vez de volver, ya que se ha enterado que está en Andalucía, el padre provincial le pide que vaya a fundar a Sevilla. Y por eso es la tercera parte de la ruta de Teresa de Jesús por Jaén. Y luego las consecuencias de la implantación de las carmelitas descalzas, que son los conventos que están fundados en la provincia, del que ella solo funda el primero de Beas. Como digo, se funda en 1575. Ese convento permanece hasta aunque años después quisieron anular esa fundación, quisieron que las monjas se trasladasen al de Jaén, no se consiguió, y estuvo hasta 1833 con la desamortización. La desamortización, para mucha documentación de los conventos, fue caótica porque se salvó muy poca documentación, y a nosotros nos ha llegado, del convento de Beas, concretamente nos ha llegado solo un legado, que contiene, que son parte de los documentos que se ponen aquí, y lo que contiene son testimonios de las propiedades que tenía el convento a lo largo de esos siglos. Y contrastamos documentación antigua con documentación moderna. La declaración de 1983 del Monumento Histórico Artístico se conserva aquí del convento. El convento luego a finales del siglo XIX vuelve otra vez las monjas se vinieron al de Jaén, y a finales del siglo XIX vuelven otra vez a ver, siguen allí todavía. Apartado de todos los conventos que se fundan en la provincia relativos a las carmelitas descalzas, le hacemos una mención especial al convento de Jaén, porque el convento de Jaén, si se está celebrando el 15º centenario del nacimiento de Teresa de Jesús, el convento de Jaén está celebrando el 4º centenario de su fundación, y además sigue todavía activo, que está
en la carrera de Jesús. De ese documento, si le vea, no tenemos prácticamente nada, título de propiedad del documento del convento de Jaén, lo tenemos prácticamente todo relativo a la fundación. ¿Y por qué tenemos eso? Porque todas esas actividades, todos los hechos se hacían ante notario. Como conservamos los protocolos notariales, se ha conservado toda esa información. Yo siempre digo que para cualquier historia de un edificio religioso, de cualquier edificio, algo siempre especial hincapié en el tema de la catedral, hay que estudiarlo en el caso de la catedral, tanto allí como aquí. El 50% de la información relativa a la catedral no está en la catedral, sino que está aquí porque se testimoniaba ante notario. Y el contrato con Vanderbilt lo tenemos nosotros, no está aquí en la catedral. El contrato de la catedral con Vanderbilt está aquí, no está el documento original. Este convento se funda en 1615, por eso celebra ahora el 4º aniversario. Se establece primero en una casa en el barrio de San Lorenzo, porque los fundadores querían dotarla de una casa en buenas condiciones. Llegan las monjas y mientras la alojan en otra más pequeña, hasta que compran el espacio que ocupa actual el convento, que se recibe el nombre de la casa del arcediano. Sobre eso se ha hecho una historia con una profesora de la universidad que ha documentado bastante el convento. Y tenemos pues desde la fundación del convento, por la familia del Caballero 24, que es el que lo funda, el contrato para hacer el primer lienzo del claustro, el retablo para hacer el contrato, porque los problemas que ocupan traen un retablo de Granada. Y una cosa muy curiosa, relativa al convento, bueno, al convento no, más bien a la canonización de Santa Teresa que hay aquí, que está en ese protocolo. Ese documento es de 1622, relativo al año en el que canonizan a Teresa de Jesús. La canonizan en febrero y entonces, digamos que se produce una gran alegría, sobre todo en las comunidades donde había conventos de carmelitas, y el ayuntamiento de Jaén decide hacer determinadas fiestas para celebrar la canonización de Santa Teresa. Y entre las fiestas que organiza, contrata a un danzante para que organice unas danzas callejeras que llaman de indio y de sarao, que no saben qué tipo de danza. Hombre, si escucha eso es imposible relacionarlo con la canonización, ¿no? Parece todo pero eran danzas muy festivas y no para hacerlas en de indio y sarao. Nada. En 1622, el mismo año para celebrar ¿Cuánto aprendemos cada vez que venimos al archivo y escuchamos a Juan? Porque es un ratón de biblioteca auténtico. El convento de Jaén es el primer convento que recibe el nombre de Santa Teresa, porque ya la han beatificado, ya se está esperando la canonización, y cuando se funda el convento dicen, bueno, pues ya le ponemos el nombre del convento de Santa Teresa, el primer convento de España que se llama de Santa Teresa. Entonces estamos una pequeña muestra de eso. Eso es San Esteban, ¿no? El pueblo de San Esteban, porque la ruta que ella hace cuando sale de Bea es San Esteban, eso lo conoce Miguel, Pedro Manuel, que se lo ha recorrido ya. La venta de San Andrés, que es donde parece ser que pernocta. La primera noche saliendo de Bea, y bueno, aproximadamente unos 35 kilómetros. El paso por cerca de Nava, a 4 tiros de ballesta, porque vino una crecida del río y que estuvieron a punto de ahogarse, y como alguien desde el castillo les dijo que lo orientó, y como esa noche pernoctaron, parece ser, en el castillo de Luis, que ahora mismo con la residencia de cerca de Castillo, ¿no? Sí, que tiene todavía la presencia de Castillo. Como digo, igual que hicimos cuando la exposición de las navas, de Tolosa, conmemorativa del 8º aniversario, es que no hay documentos de esa época, pero ni aquí ni en la mayoría de los sitios. Entonces nosotros la basamos en el terreno, proponiendo que hay unas grandes posibilidades de investigación a partir de documentación reciente
sobre todo fotográfica y planimétrica. Entonces, estas son fotografías de los años De los años 50. 50, 60, 70. Esta es la del paso de Pelví. Entonces, por ahí llega el camino, el castillo. Viene por este camino, que es una vía romana, vas aquí y aquí es donde cruza el río Guadalquivir. Y te encuentras con... Y luego ya lo que viene. Entonces, de esto, pues, hoy día el paisaje está muy transformado, pero se ha transformado fundamentalmente a partir de los años 70, 80 hasta nuestros días. La evolución de maquinaria agrícola, nuevas carreteras, autovías, ha transformado bastante. Pero en esa época el paisaje era muy parecido al que nos podemos encontrar siglos antes. Entonces, es una fuente de información muy buena para la educación. Baezas, y allí hemos puesto de Sabiote, en este caso de Sabiote, la carta de dote de una mujer de Jaén, una viuda de Jaén que quiere ingresar no en el convento de Jaén, sino en el de Sabiote. Una mujer para entrar en un convento, igual que para casarse, tenía que aportar una dote, para entrar en el convento también tenía que aportar una dote. Esa monja se escapaba. Hay que ver. Claro, las monjas vivían de lo que iban aportando las que entraban. Madre mía. Entonces... Y en este caso hemos aportado la carta de dote. ¿Una carta de dote? No, eso es un protocolo notarial en el que está la carta de dote. Madre mía, es que digo, entonces sí tenía la mujer esta. Fíjate cómo está esto. Madre mía. En la carta de dote dice la mujer las propiedades que tiene y que aporta al convento, pero también los bienes personales. Sí, una saya, un anillo, un vestido, una silla, lo que ella va a llevar al convento, porque de eso vivían los conventos. Marcelina de pareja, viudada de Hernando Palomino, o sea, que dentro sin duda. Curiosamente, Era mucho más que la seguridad de meterse en otro. nosotros nos decimos en la exposición dedicada a la historia de la mujer en Jaén. Decíamos que los conventos eran los únicos espacios de libertad que tenían las mujeres. Las primeras escritoras que surgen en los conventos, porque hasta el siglo XIX, con leyes muy liberales, la mujer tenía que pedir permiso al marido para escribir. Y en el convento ya no le tenía que pedir permiso a nadie. Incluso hacían gala de su independencia y las prioras se solían enfrentar a los obispos para mantener la independencia. Y eso permitió que las en literatura religiosa, en la teatro, la viuda ocupaba un estado privilegiado, la viuda, porque no le afectaba ninguna de las leyes restrictivas que había para las mujeres casadas o solteras. Y aquí pasaba. Entonces se veía como privilegiada, nadie le podía decir. Las mujeres, para poder actuar con libertad, tenían que alquilarse en viuda, porque ya no dependían ni del padre ni del marido. Comprarían mucho o dinero. entrar en el convento. Y entonces ya ponían un cambio, fue la desaparición de 10 días en el calendario español. El calendario español. El calendario español iniciado, pero había un calendario originalmente español diferente. Bueno, el que se seguía en España. Hasta 1582 el calendario que se sigue en la Europa cristiana, uno como lo habían cogido antes, otro después, el llamado calendario cristiano. Perdón, el calendario royal, que se había implantado Julio César. Pero ese calendario tenía, es prácticamente como el actual, pero tenía un desfase, digamos, católico. Diversos científicos se reúnen y le dicen estas cosas no podían haber venido adelante por el Papa, le dicen al Papa que hay que corregir porque se han desfasado 10 días que se producen. Y entonces el Papa dispone, se lo manda al rey Felipe y el rey lo manda para que en todos sitios lo establezca, que el día 4 de octubre de 1582 se pasa el día siguiente al 15 de octubre de 1582. Teresa de Jesús muere el 4 de octubre de 1582, pero
Chao.